Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, lo invito a abrir su Biblia en el libro a los Romanos, carta a los Romanos, en el capítulo 15 de la carta a los Romanos. Bien. Romanos capítulo 15, y vamos a dar lectura del verso 15 al verso 18. Romanos 15, versículos 15 al 18, ¿verdad? 15 al 18. ¿Listos? ¿Todos tienen ya el texto? Arriba también, ¿todos listos? Bien. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Hasta ahí la lectura, por favor. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no dar testimonio de tu presencia? Porque tú eres quien le da vida, sentido y propósito a este culto de adoración. Cumples tu ministerio como el Espíritu de verdad enviado a la iglesia para guiarla a toda la verdad, para enseñarle todas las cosas, para hacernos recordar lo que nos fue ya enseñado. Y estás aquí para edificar esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Estás aquí para santificar a la iglesia conforme a la verdad y prepararla como una virgen pura para el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Ayúdanos, Espíritu de Dios, como siempre lo haces, a tener un corazón atento y ser entendido en esas verdades espirituales. No permitas que nada nos distraiga y nos haga perder todo lo que tú quieres hablarnos a nosotros. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a fin de poder seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de aquel que está sentado en el trono y conocer más acerca de su corazón y su propósito. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres la garantía de que el Señor Jesucristo será glorificado en medio de su pueblo, no solo en la alabanza y en la adoración, sino también en la exposición de las Escrituras. Esta palabra, que es viva y eficaz, será rociada sobre esta viña del Señor como la lluvia riega la tierra y la hace germinar y producir y dar fruto a su tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros. Gracias, Padre, por abrir los cielos sobre tu pueblo. Gracias por la presencia de tus ángeles enviados por ti. Pero sobre todo, gracias por esa sangre preciosa con la cual estamos rociados para escuchar tu voz y disfrutar tu presencia. Señor, una vez más te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos a todos y a cada uno de nosotros. Háblanos por amor a tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace un mes atrás, y tal vez unos días más, estuvimos celebrando nuestro culto de acción de gracias por nuestro 24 aniversario. En aquella ocasión el Señor me dio un mensaje, y tal vez no solo un mensaje, sino una porción, un texto bíblico que creo que va a acompañarnos a nosotros como iglesia durante mucho tiempo, pero sobre todo va a acompañar y debe acompañar nuestra vida cristiana por el resto de nuestros días que estemos aquí. Y me refiero a la porción de la Escritura que se encuentra en Zacarías capítulo 4, verso 6, que dice en esencia: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Y en aquella ocasión entendimos claramente que el Señor nos está llamando a poder profundizar mucho más en lo que significa la vida cristiana. Creo que uno de nuestros grandes errores, después de conocer al Señor, es pretender vivir una vida que es espiritual y tratar de vivirla en nuestras fuerzas, tratar de avanzar y crecer y continuar, haciendo uso de nuestra mejor voluntad para hacer bien las cosas, lo cual es un error, porque la vida cristiana solo puede ser vivida bajo el poder del Espíritu Santo. Y es la forma como deseamos caminar, como debemos seguir aprendiendo a caminar, a vivir, para disfrutar de la vida cristiana. La vida cristiana no se va a disfrutar si no es vivida en el Espíritu del Señor. Si usted quiere vivir la vida cristiana en su buena voluntad, en su buen deseo de hacer bien las cosas, entonces probablemente se frustrará, se desanimará y pensará que esta vida cristiana no funciona y que no es como le dijeron que era. Así que debemos aprender a vivirla en el poder del Espíritu Santo. Todos los aspectos de nuestra vida, matrimonial, relacional, laboral, académica, lo que fuere, vivirla en el poder del Espíritu Santo. Ahora, juntamente con este texto, el Señor también nos dio otro, y eso sí quiero que lo busquen, por favor, en Hechos 19. Hechos capítulo 19. En Hechos 19. Leamos, por favor, los dos primeros versículos de Hechos 19. Bien, dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ¿qué le respondieron? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Asombroso y terrorífico escuchar este testimonio. El testimonio de un grupo de no solo creyentes, sino discípulos del Señor, que están viviendo su vida ya en Cristo como discípulos y ni siquiera han escuchado mencionar que existe el Espíritu Santo. Así que están en completa ignorancia de la persona del Espíritu Santo y de lo que Él ha venido a hacer gracias al Señor Jesucristo. Uno se pregunta entonces, ¿cómo pueden vivir la vida cristiana sin siquiera saber que existe alguien llamado el Espíritu de Dios? Imposible. Así que estas vidas probablemente estén conducidas a un camino de frustración y que solo la misericordia de Dios los podía cuidar. Pero Pablo ha llegado y los va a instruir en cuanto al Espíritu de Dios. Todos debemos crecer en el conocimiento del Espíritu Santo. Todos tenemos que conocerlo, tenemos que reconocerlo y tenemos que anhelar la comunión del Espíritu hacia nosotros. No de usted hacia el Espíritu, es del Espíritu hacia nosotros. Eso significa que Él es quien pone los términos, las condiciones, la forma como Él quiere brindar su comunión. De eso se trata. Ahora, recordando esto y sentado como la base de lo que vamos a hablar, regresemos a Romanos 15, por favor. Y leamos los versos 15 y 16. Romanos 15, versos 15 y 16. Dice la Escritura: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Qué dice luego, por favor? Santificada por el Espíritu Santo. Santificada por el Espíritu Santo. Y quiero que ponga su atención, y por un momento quiero extraer de lo que hemos leído la palabra santificar, o santificado, o santo. Son palabras que apuntan a una sola dirección, a una obra del Espíritu de Dios. Él, el Espíritu Santo,
ha sido enviado para santificar, para hacernos santos. Ahora, esta palabra santo o santificado ha ido perdiendo su fuerza conforme el tiempo va avanzando y se acerca al regreso del Señor Jesucristo. Hablar de santificación, hablar de ser santo, bueno, es casi una cosa superficial y sin valor y sin importancia. La iglesia en estos tiempos está muy cambiada de lo que una vez fue. Los creyentes están en una identidad muy confusa de lo que realmente deberían ser conforme a las Escrituras. Y eso hace entonces que la palabra santidad, santificación o ser santo haya perdido su fuerza, su valor y su importancia como realmente lo muestra la Biblia. Y deberíamos recuperar el valor y la importancia que tiene la palabra santificar como una obra del Espíritu Santo de Dios. Si usted es un creyente que anhela tener una comunión, tener la comunión del Espíritu, usted necesita entender lo que significa ser santificado, ser santo para Dios. Y quiero darle dos textos para que vea la importancia que este término tiene. El primero de ellos está en Apocalipsis 22. Vamos, por favor, al último capítulo del libro de Apocalipsis. Capítulo 22, y leamos el verso 11. Apocalipsis 22, 11. Acá hay un mensaje muy claro, muy directo a dos grupos de personas. ¿Ya lo tiene? Leamos, por favor. Dice el verso 11: el que es injusto, sea injusto todavía. O podríamos decir, el que es injusto, siga siendo injusto todavía. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Hay dos grupos de personas aquí. Un grupo está conformada por aquellos que han escogido la vida del pecado, la vida de la injusticia y la vida de la inmundicia. Son aquel grupo de personas que rechazan al Señor. Grupo de gente que no quiere saber nada con Dios ni con Jesucristo porque están felices con la vida que llevan, que no es otra que la vida de los placeres que el mundo ofrece al hombre. Así que para ese grupo de personas que se resisten al Evangelio y se resisten a Dios, Dios tiene un mensaje contundente y directo. Bueno, ¿quieres vivir en la injusticia? Sigue viviendo en la injusticia. ¿Quieres vivir en tu inmundicia? Sigue siendo inmundo hasta donde quieras. Es una declaración muy fuerte, muy tajante. Es Dios respondiendo con firmeza al rechazo que sufre cada vez que el Evangelio le ha sido presentado. Pero luego se dirige a otro grupo de personas, y yo creo que es a nosotros. Y dice: ¿hay algún justo entre ustedes? Siga practicando la justicia. No se canse, no se desvíe, no se desanime, no pretenda regresar. Siga siendo justo, siga practicando la justicia y haciendo justicia. ¿Hay alguno de ustedes que es santo? Pues siga santificándose más, siga creciendo más en la santidad. Siga anhelando mucho más de Dios y menos de usted. Siga anhelando mucho más de esa forma de vida santificada y santa que al Señor le agrada. Así que cada uno, según su elección, siga en lo suyo. Siga en lo suyo. Y ese debe ser el anhelo de todo verdadero creyente. Yo estoy totalmente seguro que usted como creyente ha alcanzado un nivel de santidad. Pero no puede quedarse allí. No debería conformarse con lo que ha logrado hasta aquí. Usted debería anhelar, como todo buen creyente y discípulo, seguir santificándose aún más. Eso es lo que demanda el Señor. Cada vez más. ¿Es usted un hombre, una mujer que camina en justicia? Siga creciendo en ese camino de justicia. ¿Ha crecido en santidad en comparación a lo que alguna vez fue? Siga buscando más de la santidad del Señor. Eso es lo que el Señor dice. Y está hablando porque su venida está cerca. Ahora le llevaré a otro texto. Hebreos capítulo 12, por favor.
Hebreos capítulo 12 y leamos el verso 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice la Escritura: seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que si estamos aquí nosotros en Cristo es porque anhelamos un día ver al Señor Jesucristo cara a cara, llegar a la presencia de Dios. Por eso estamos aquí. Pero no se trata solo de desear llegar, se trata de hacer las cosas como Dios dice que debemos hacerlas. Y lo que Dios dice aquí son dos cosas fundamentales, una seguida de la otra. Y lo primero que dice es que debemos estar en paz con todos los hombres. Así que no debe esperar llegar a su lecho de muerte para decir: llama por favor a mi vecino y a mis hijos y a mi primo y a mi cuñada para perdonarnos y poderme ir en paz. Debería usted, ahora que está vivo, con la salud suficiente para entender la palabra y seguir a Cristo, debería usted ser un creyente que ya esté en paz con todos los hombres. Debe ser usted ya un creyente que no tenga nada contra nadie porque ha perdonado. Debe ser un creyente que sepa que nadie tiene contra usted nada porque usted ha pedido perdón. Y usted es un creyente con un corazón limpio y con un alma en completa paz. Sigan la paz. Y luego de estar en paz con todos los hombres, ¿qué más debemos seguir? Sigan la santidad. No podré seguir creciendo en la santidad si tengo en mi corazón cosas contra alguien, amargura, resentimiento. Si mi corazón está sucio, contaminado, no podré seguir creciendo en la santidad, no podré continuar. La palabra que Hebreos usa es: sigan la paz, sigan la paz, síganla, porque en cualquier momento algo podrá querer meterse en medio y robarles la paz, contaminar sus corazones. Así que persistan en siempre vivir en paz con todos los hombres. Y luego que estén en paz, ahora prosigan a buscar la santidad. Síganla, porque si ustedes no están en paz y no crecen en santidad, no verán a Dios. Así que es muy claro la Escritura cuando habla acerca de la importancia de la santidad, de ser santificado y crecer en la santidad. Debemos recuperar el valor, la importancia que tienen estas palabras según las Escrituras. Santidad, santificación y ser santo para Dios. Así que no es un asunto doctrinal, es un asunto de cómo vivimos nuestra vida cristiana. No se trata de cuánto sabe de la Biblia, se trata de cómo vive cada día su fe en el Señor Jesucristo. De eso se trata. Bien, volvamos a Romanos 15. ¿A qué hora predicará Romanos 15 el pastor? Ahorita. Romanos 15, por favor. Nuevamente los versículos 15 y 16. Así que aprenderemos a la luz de estos versos que vamos a leer qué significa ser santificado. ¿Por qué es una obra tan importante del Espíritu Santo el ser santificado por el Espíritu del Señor? Romanos 15, verso 15 al 16. Dice la Escritura: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, ¿qué cosa? Que por la gracia que Dios me ha dado, soy ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, ¿qué dice? Santificada por el Espíritu Santo. Ahora escuche, Pablo está hablando de su ministerio evangelístico. Pablo está diciendo que él se ha convertido en un ministro de Jesucristo por la gracia de Dios. Pablo no se ha hecho a sí mismo un ministro de Jesucristo. Pablo ha sido convertido en un ministro de Jesucristo por la gracia de Dios. Así que lo que somos en el reino de Dios lo somos por la gracia de Dios. Y Pablo dice: es por la gracia que he recibido de Dios que soy un ministro de Jesucristo
a los gentiles, a los gentiles. Y Pablo está reconociendo ahora que su ministerio hacia el mundo gentil, es decir, no judío, sino gentil, es obra de la gracia del Señor que lo ha llevado y lo ha levantado como un ministro hacia los gentiles. ¿Para ministrarles qué? Ministrarles el evangelio de Dios. Así que Pablo dice que su ministerio evangelístico es un ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque él es un ministro de Jesucristo que va a ministrar al mundo gentil llevando el evangelio de Dios a fin de que esos gentiles se conviertan en ofrendas que Pablo pueda, como un sacerdote, presentar a Dios, porque eso es lo que hace un sacerdote, presenta ofrenda. Tomar esos gentiles a quienes él ministra con el evangelio de Dios y tomar esos gentiles para presentarlos como una ofrenda a Dios que sea aceptable a él. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hago que esas almas ganadas sean una ofrenda aceptable a Dios? Pablo dice, ofrendas aceptables, santificadas por el Espíritu Santo. La única forma que las ofrendas sean aceptables a Dios es cuando el Espíritu Santo santifica esas ofrendas, santifica esas almas. Pablo dice que el evangelismo es santificar las almas y el único que puede santificar es el Espíritu Santo. Solo Él puede santificar. Y es la forma como se ejerce el evangelismo, como un sacerdote que predica y las almas reciben el evangelio y esas almas son traídas como ofrendas. Y usted como sacerdote las presenta al Señor. Señor, te traigo estas ofrendas. Espero que te sean agradables. Y Dios necesita ver que esas ofrendas hayan sido santificadas por el Espíritu Santo. Entonces serán aceptables. Claro, yo sé que alguien está preguntando, pero exactamente ¿qué sería ser santificado por el Espíritu Santo? Bien, le diré. ¿Cuántos de aquí están en Cristo Jesús? Usted ha sido santificado. Usted ha sido santificado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser santificado? Bien, santificado significa que usted ha sido separado de algo para ser consagrado a alguien. Usted ha sido separado, sacado, apartado del mundo para que su vida ahora esté dedicada, consagrada a Dios. Esa obra de ser separado de algo y consagrado para alguien se llama ser santificado. Se lo voy a ilustrar muy fácil. ¿Cuántos solteros hay aquí? Todavía. Gloria a Dios. No se están publicitando, solamente están respondiendo a mi pregunta. Ellos son solteros, sea varón o mujer, un día se santificarán para alguien. ¿Cuántos somos casados? Muy bien, gracias, baje su mano. ¿Cuántos somos casados y felices? Levante por favor, gracias. Cuando uno se casa, empecemos con el varón. Cuando el varón escoge una joven con la cual contraerá matrimonio, en ese momento ese varón se está santificando para ella. Es decir, se está separando, está dejando atrás todo el resto de las mujeres conocidas o por conocer, para consagrar su vida en pacto con aquella joven que él ha escogido y con la que se va a casar. A partir de ese momento del pacto, ese hombre solo vivirá para ella, le servirá a ella, todo será para ella y no para el resto de las mujeres. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que ha hecho ese varón? Se ha santificado, se ha apartado del resto de las mujeres para consagrar su vida para siempre a quien será su esposa. Ella hará lo mismo. Ella ya no podrá decir hay tantos peces en el mar, porque llegará el día en que ella decidirá aceptar la propuesta de matrimonio y también escogerá a ese varón para su esposo y decidirá dejar a todos los candidatos que pueda tener a su alrededor, todos los que la acechan o la acosan o le prometen cosas,
y se santificará para aquel que será su esposo. Eso se llama santificarse. Apartarse de todo para dedicar y consagrar nuestra vida a alguien. Eso llévelo a la obra santificadora del Espíritu. Vivimos sin Cristo muchos años, entregando nuestra vida al mundo, a los placeres, a complacer nuestros deseos carnales, y vivimos en un libertinaje, haciendo la voluntad de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo para mí mismo, hasta que llega el Evangelio y me predican la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo obra en mí y decido entregarle mi vida al Señor Jesucristo. En ese momento el Espíritu Santo me toma y por mi decisión Él toma mi vida y la santifica para Dios. Eso significa que hemos renunciado a la vida mundana, al egoísmo de vivir para nosotros. Hemos renunciado a hacer nuestra voluntad y satisfacer nuestros deseos egoístas y carnales. Y estamos decidiendo consagrar nuestra vida para Dios y vivir para Él. Y ahora hacer su voluntad, complacer y agradar a ese Señor que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es ser santificado. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Así que ser santificado no es cambiarse de religión. Ser santificado no es decir, bien, seré una mejor persona a partir de este momento. Eso no es ser santificado. Ser santificado es abandonar la vida antigua, nacer de nuevo para vivir para Dios. Eso es ser santificado. Es ahí donde las ofrendas que son presentadas, esas almas que vienen con ese corazón y con esa obra del Espíritu que santifica, son las únicas ofrendas aceptables al Señor. Por eso Pablo dice, para que esos gentiles sean una ofrenda aceptable a Dios, santificadas por el Espíritu Santo. Ahora vaya a Juan, por favor, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Leamos, por favor, los versículos 7 y 8. Bien, ¿ya lo tiene? Leamos. Dice la Escritura, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, se refiere al Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora escucha. Así es la obra santificadora del Espíritu. Escucha. El Espíritu Santo. Cuando a usted le compartieron el Evangelio, alguien le tuvo que compartir el Evangelio. En el momento que el Evangelio le es predicado, ahí está el Espíritu Santo. Usted no estaba enterado, yo no estuve enterado. Pero ahí estaba el Espíritu Santo usando la vida de ese creyente, varón o mujer, o de ese predicador, o de ese pastor. Estaba el Espíritu Santo que mientras se me predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo estaba convenciéndome de tres cosas. Me estaba convenciendo de que soy un pecador, de que he desobedecido a Dios una y otra y mil veces y he hecho mi voluntad. Y he vivido conforme a mis placeres y deseos personales y carnales. Y el Espíritu Santo me está diciendo, eres culpable, has desobedecido los mandamientos del Señor. Eres culpable por toda tu desobediencia y tu pecado. Él convence de pecado. Luego Él convence de justicia, lo cual significa que el Espíritu Santo, juntamente con la culpa que te señala, Él también te dice, pero hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario. No tiene que ser tu justicia, sino la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, por el cual tus pecados pueden ser perdonados. Y te propone el perdón y te ofrece el perdón en la justicia de Jesucristo. De eso también me convence el Espíritu Santo.
y finalmente de justicia. Perdón, de justicia, finalmente de juicio. Y el Espíritu dice, si tú rechazas el Evangelio, rechazas al Señor Jesucristo, tendrás que comparecer un día ante el tribunal de Dios y responder por todos tus pecados. Tendrás que ajustar cuentas con ese Dios que es 3 veces santo. Juicio. Y serás juzgado de la misma manera que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que el Espíritu Santo obra y trabaja en nosotros y nos convence, y a veces nos resistimos, pero Él sigue intentando, y finalmente, gracias a Dios, nos rendimos y entendemos y aceptamos y le entregamos nuestra vida al Señor, y entendemos que el pecado no debe formar ya más parte de nuestra vida, y damos gracias por el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario al enviar a su Hijo Jesucristo, y ahora tenemos paz y gozo, y ahora hemos sido santificados para Dios. ¿Me expliqué? Esa es la obra santificadora. Eso es lo que pasó con usted si está en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es un pacto. Venir a Dios, ser santificado, es entrar en un pacto con Dios, como se entra cuando uno se casa. ¿Por qué muchos no se quieren casar? ¿Por qué no quieren santificarse? Para ella o para él. Dice, ¿no? Vivir con una sola mujer por el resto de mi vida, habiendo tantas. No quieren entregar su vida para dedicarla por todo el tiempo que le resta a una mujer. Y tal vez, escasamente, podría haber una mujer que no quiere santificarse para un hombre y prefiere cualquier cosa menos casarse. Y es que el matrimonio es un pacto. Entregar nuestra vida a Cristo es un pacto de santificación. ¿Qué es el evangelismo según Pablo? Santificar a la gente, santificar las almas para Dios. Esa es la obra santificadora del Espíritu Santo, y deberíamos estar agradecidos a Dios por la obra de su Espíritu Santo. Pero, ¿qué más es ser santificado? Pablo nos dirá que ser santificado es algo más también. Volvamos a Romanos 15. El verso 18, por favor. Romanos 15, verso 18. Dice la Escritura: porque no osaría hablar, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para la obediencia de esos gentiles, con la palabra y con las obras. Présteme atención. Pablo dice que santificar es llevar las almas ganadas por el Evangelio y santificadas por el Espíritu y presentarlas al Señor como ofrenda. Pero Pablo también dice que la obra santificadora del Espíritu no solamente es convencernos, sino también es ganar nuestra obediencia a Dios. La obra santificadora tiene que ver con ganar nuestra obediencia. ¿Por qué nuestra obediencia? Porque salimos de una vida de completa desobediencia a Dios. Toda nuestra vida antes de Cristo ha sido desobediencia tras desobediencia. Cada uno anduvimos por nuestros propios caminos, y para desobedecer a Dios tenemos infinidad de caminos que seguir. Y andamos por esos caminos que no es otra cosa que quebrantar los mandamientos de Dios, desobedecer a Dios una y otra y 1000 veces más. Desobedecemos, andando por nuestros caminos. Y seguramente eran caminos que a nuestros ojos nos parecían estar bien, pero al final son caminos de muerte, caminos de destrucción, conducen a la condenación eterna. Así es que cuando viene la obra santificadora del Espíritu, no solamente nos convence y nos lleva como ofrendas para Dios, no solamente nos saca y nos pone aquí, mas una vez colocados aquí, el Espíritu Santo va a llevarnos en un camino de obediencia, Jesucristo dijo: yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Así que Jesucristo es el camino. ¿Qué significa? ¿Quiere llegar a Dios? ¿Cuántos quieren llegar a Dios? Hay un solo camino. ¿Quiere apartarse de Dios? Hay 1000 caminos. Hay 1000 caminos que el hombre puede escoger.
para llegar a la condenación. Hay un solo camino que lleva a Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el camino que lleva a Dios. No hay otro. Jesucristo es el camino divino de Dios. Ese camino se llama el camino de la obediencia. Y Pablo dice, el Espíritu Santo los ha santificado para ganar la obediencia de los gentiles. Cuando usted entra aquí, a este lado, le da la espalda a su vida antigua y su vida de desobediencia y es santificado por el Espíritu Santo, es colocado en Cristo, es colocado en el único camino que lo puede llevar y que lo va a llevar a Dios mismo. ¿Qué camino es ese? Es el camino de la obediencia. Y a partir de ahí tendrá que empezar a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Usted ya no hará su voluntad como lo hacía aquí. Usted hará lo que Dios dice que debe hacer. Usted no hará lo que Dios dice que no debe hacer. Usted hará su voluntad. Se llama el camino de la obediencia. Así que no venimos a Cristo para seguir haciendo lo que querramos. Venimos a Cristo para obedecer. Ese es el camino. Cristo es el camino. ¿Quiere llegar a Dios? Ok, Cristo es el camino, pero entiéndalo mejor. ¿Quiere llegar a Dios? La obediencia es el camino. Y es el trabajo del Espíritu, no solo sacarlo del mundo. La obra del Espíritu que santifica es también ganar su obediencia a Dios. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí. Nuestra obediencia, nuestro andar debe ser un camino, o será el camino que nos lleve a Dios. Ahora, déjeme decirle algo más acerca de este camino. Isaías 35, por favor. Vamos al Antiguo Testamento, al profeta Isaías. Este camino se llama Cristo. Este camino se llama el camino de la obediencia. Isaías 35 nos dirá algo más de este camino. ¿Ya lo encontró? Por favor, leamos los versos 8 y 9. ¿Ya lo tiene? Ponga atención. Escuche acerca de este camino. Y habrá allí calzada y camino. ¿Y cómo será llamado? Camino de santidad. ¿Cómo es este camino? Bueno, no pasará nada inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahí deténgase un momento. Un momento. ¿Cómo se llama este camino? Camino de santidad. ¿Cómo también se llama? Camino de obediencia. ¿Quién es? Cristo es el camino. Ese es el único camino que conduce al Señor. El único camino que conduce al Señor. Ahora dice, por este camino de santidad, de obediencia, que es Cristo, dice, nada inmundo puede caminar por él. Nada inmundo, nada inmundo. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier ser humano viviendo en desobediencia, en su inmundicia, en su injusticia y en su pecado, no puede tranquilamente decir, bien, me gustaría andar por ese camino, me voy a andar en ese camino. No se puede, porque está en inmundicia. No puede ir de frente a caminar en ese camino. Dios dice, nada inmundo puede caminar por allí. No se puede. Entonces, ¿cómo hago? Bien, tengo que ser santificado por el Espíritu para ser puesto en ese camino. ¿Me estoy explicando? Tengo que ser santificado por el Espíritu, porque nada inmundo puede entrar ahí. ¿Qué significa? Tengo que recibir a Cristo en mi corazón. Tengo que ser perdonado de mis pecados, y eso lo puede hacer solo Cristo por medio del Evangelio. Tengo que ser limpiado de toda mancha y contaminación. Algo tiene que cambiar en mí. Tengo que nacer de nuevo. Ahora sí, naciendo de nuevo, santificado por el Espíritu, podré caminar en este camino de santidad. Nada inmundo andará por él. Y dice algo más de este camino. Una vez que tú estés ya en el camino, ¿cuántos ya están en el camino? Amén, hay como 18. Una vez que ya
estás en el camino. Hay una palabra que consuela un montón. ¿Sabe lo que dice? Dice, Él mismo andará con ellos. Ahí está. Quiere decir que el Señor, el Espíritu Santo, no te santifica, te pone en el camino y dice, bueno, ahí está, avanza. Él no hace eso. Él dice, Él mismo caminará contigo. En este camino de santidad y en este camino de obediencia no andarás solo. El Espíritu Santo caminará contigo. Jesús dijo, enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, y Él estará con vosotros para siempre. En este camino no estarás solo. Él estará contigo. ¿Por qué? Porque es un camino espiritual. Porque es el camino de la obediencia a Dios. Porque es el camino divino. Y no caminaré en este camino que es espiritual, en mis fuerzas humanas. No puedo. Si es un camino espiritual, tengo que caminarlo en el poder del Espíritu Santo. Si no, nunca avanzaré. En este lado de los caminos, yo hacía lo que quería en mi voluntad y fuerzas. A veces hice lo mejor que pude en mis fuerzas, pero no doy más. Y me cansé y me harté. Pero en este camino que es divino, es espiritual, no puedo caminar en mis fuerzas. No puedo, me voy a frustrar. Tengo que caminar en el poder del Espíritu Santo. Por eso que el Señor dice, Él andará entre ellos. Él andará con ellos. Así que no estás solo, no estás sola. Ahora, dice algo más de este camino, precioso. Dice que en este camino habrán torpes. Porque dice, por más torpe que seas, así dice, ¿no? Como el programa ese cómico de Don Ramón, creo, ¿no? ¿Cómo le decía? Torpe. Dice, por más torpe que seas, ¿qué más dice? ¿No qué? No te extraviarás. Y claro que es un camino donde nadie es perfecto. ¿Cuántos con humildad y honestidad reconocen que han cometido torpezas? Levante su mano todos los. Gracias por su honestidad. Baje su mano. Dios conoce que cometeremos torpezas. Dios sabe que usted y yo no somos perfectos y que nos vamos a equivocar y por ahí vamos a fallar y se nos va a salir algo de lo que fuimos. Pero Dios, en medio de tus debilidades y errores y caídas, ¿sabe lo que Dios quiere ver? Que tú realmente quieres avanzar en este camino, que tú realmente deseas obedecer a Dios. Solo que estás luchando con algunas áreas en tu vida que a veces te debilitan y te hacen desobedecer y fallar. Pero Dios sabe que tú quieres ser santificado, quieres obedecer, quieres hacer su voluntad. Pero somos torpes a veces. Y fallamos y hacemos cosas que no debimos hacer. Y dijimos en un momento de cólera cosas que no debimos decir. Y cedimos a cosas que no debíamos haber cedido, porque espiritualmente nos hacen daño. ¿Y cómo demostramos que realmente queremos ese camino? Queremos avanzar en ese camino. Porque cuando fallamos, vamos al Señor y le decimos, Dios, perdóname. No debí decir eso, no debí ver lo que vi, no debí reaccionar de esa manera. Señor, todavía hay algo en mí, necesito que tú limpies mi corazón. Perdóname, Señor, me arrepiento de lo que llegué a hacer. Y si tengo que pedir perdón a quien lastimé, iré a pedir perdón. Pero yo quiero continuar en este camino. Quiero crecer en mi obediencia. Quiero ser santificado cada vez más. Quiero avanzar, Señor. Ese es el camino de santidad. Y son las torpezas que sin duda alguna todos hemos cometido y seguramente cometeremos en algún tramo de ese camino. Pero el Señor dice, por más torpe que seas, no te vas a extraviar.
No te vas a extraviar porque yo conozco tu corazón, dice el Señor. Yo sé que en el fondo de tu corazón tú quieres obedecerme, tú quieres más de mí, tú quieres que yo te santifique mucho más, porque veo tu corazón que se duele cuando me desobedeces y pecas. No te preocupes, estoy contigo y te levantaré para que sigas por ese camino. ¿No es maravilloso el Señor? Es maravilloso el Señor. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando cometemos nuestras torpezas, Dios no nos mira con el ceño fruncido en forma amenazante, como tal vez nos criaron. Dios ve nuestro corazón y Dios nos levanta y dice: continúa, continúa, te perdono porque te has arrepentido, levántate. No te desanimes, levántate, continúa, estoy contigo. Sigue. Porque ese camino es el único camino que nos puede llevar a Dios. No hay otro camino. ¿Qué más dice de este camino? Mire el verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él. Ni allí se hallará, ni allí se hallará. ¿Para qué? Para que caminen los redimidos. Wow. Dice que en este camino de santidad, escuche esto, no tienes que temer nada. No habrá fiera que amenace tu vida. No habrá enemigo que te pueda hacer daño. Porque es el camino de la santidad. En el camino de la santidad estás protegido por Dios. Él te protege. Y aunque tú leas en la Biblia que el diablo anda como león rugiente, déjalo que maulle. Pero tú estás en el camino de la santidad, en el camino de la obediencia. Y el Señor dice: en ese camino no solamente no entra lo inmundo, nada inmundo, sino que ninguna fiera hay allí. Ningún animal que pueda dañarte, que pueda destruirte, nada. Yo estoy contigo. Yo te protejo porque estás en el camino de la santidad, de la obediencia. Pastor, ¿y ese camino no tendrá alguna curva peligrosa? Tal vez. Pero aunque sea la curva peligrosa, tiene sus barandillas. Todo está perfectamente hecho para que tú no te extravíes del camino, salvo que tú mismo decidas desviarte del camino. O lo que sería peor, te das media vuelta del camino y dices: regresaré por allá. Pero mientras tú sigas en el camino de la obediencia y la santidad, el Señor te protegerá, te guardará de todo mal y avanzarás. Y mientras más avances, quiere decir, mientras más santidad en tu vida. A propósito, ¿cómo más santidad? Como se llama el camino de la obediencia, mientras más obedezco a la palabra de Dios, más santo soy, más santificado estoy siendo. La santificación es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Mientras más obediente, estoy avanzando más. Mientras más obediente, más santo, más santificado. Mientras más obediencia y más santidad, más cerca de Dios. Mientras más cerca de Dios, lo escucho con mayor facilidad. Mientras más cerca de Dios, entiendo mejor su voluntad en su palabra. Mientras más cerca de Dios, Dios es más real para mí y mi fe se hace fuerte por la santidad. Así que si usted decide desviarse, y eso solo sucederá si usted quiere desviarse, el Espíritu Santo no podrá seguirlo, no podrá acompañarle, porque usted habrá escogido su propio camino, como antes. Pero mientras usted quiera mantenerse y escoger, y ha escogido el camino de la obediencia y la santidad, el Espíritu Santo le dirá: avanza, porque yo
te ayudo. Cuente con la ayuda del Espíritu Santo en este camino. Él le ayudará, Él le ayudará. Bien. Éxodo capítulo 18. Por favor, busque el libro de Éxodo capítulo 18. Y leamos el verso 20. Éxodo 18, 20. Escuche lo que le fue dicho a Moisés. Éxodo 18, 20. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El Señor le dijo, le fue dicho a Moisés, enséñales mis estatutos y mis ordenanzas, enséñales. Cuando tú les enseñes mis palabras, entonces les estarás mostrando el camino por donde deben andar. ¿Cuál es el camino? Este es el camino. Este es el camino. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la palabra y los mandamientos del Señor. Obedézcanlos, pero enséñales. Padres, enseñen a sus hijos cuál es el camino que deben seguir, porque si no se van a desviar y se van a ir por caminos equivocados. Enséñeles el camino, enséñeles la palabra de Dios. Muéstreles que este es el camino. Así que haga eso, atesore la palabra, usted estúdiela, léela, aprenda, conozca el camino, conozca lo que debe hacer, obedezca. Su relación con Dios será tan cercana como su obediencia a la palabra de Dios. Ahora, alguien podría pensar y decir, bueno, pastor, yo tengo una lucha muy grande dentro de mí, no creo que pueda. Vamos a Ezequiel 36, por favor. Ezequiel capítulo 36. ¿Ya lo tiene? Bien, leamos por favor los versos 26 y 27. Escuche lo que ha hecho Dios para asegurarse que todo vaya bien en el camino. Dios no deja cabos sueltos. Dios aseguró todo. Dice la Escritura, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabe lo que está diciendo? Dice, no te preocupes, yo sé cómo es tu corazón. Tu corazón era de piedra, claro, no me conocías y no había sido santificado por el Espíritu. Tu corazón es de piedra, te voy a quitar el corazón de piedra. Pero tienes que entregarme tu vida primero. Entrégame tu vida, reconoce que eres pecador, entrégame tu vida, ríndete a mí, santifícate para mí por mi Espíritu Santo, entra en pacto conmigo y esto es lo que haré. Te quitaré el corazón de piedra, te daré uno de carne. También te daré un nuevo espíritu. También te voy a poner adentro mi Espíritu Santo. Y haré algo más, dice el Señor. En tu corazón escribiré mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya no será como en el tiempo de Moisés, que bajó del monte Sinaí con los mandamientos en 2 tablas de piedra. No, ya no será en tablas de piedra, sino las escribiré en tu corazón. Ya no será como en el Antiguo Testamento.
ahí están mis mandamientos, cúmplanlos. No, ahora, porque has sentado en pacto conmigo y por la obra de mi espíritu, voy a escribir mis mandamientos en tu corazón y yo voy a hacer que me obedezcas. Yo me voy a encargar dentro de ti para que me puedas obedecer. ¿Sí me estoy explicando? Yo lo voy a hacer. Así que si alguien dice, eso de seguir a Cristo es bien difícil porque la verdad, te entiendo. Pero tienes que saber cuál es la obra del Espíritu. Si le entregas tu vida a Jesucristo, Dios hará una obra completamente nueva dentro de ti. Sí, yo sé que nuestras inclinaciones son hacia el pecado y a los placeres carnales y mundanos, pero habrá una obra nueva, se llama nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo vendrá y cambiará tu corazón y cambiará tus deseos, y Él te impulsará desde adentro para obedecer a Dios. No será en tus fuerzas, será en el poder del Espíritu Santo. Él hará eso. Él hará esa obra. Y entonces nacerás de nuevo. Serás puesto en este camino de la obediencia, de la santidad. El Espíritu ha hecho una obra dentro de ti y estará contigo. Y caminarás. Pero pastor, ¿puedo fallar? Sí, por más torpe que seas, si tú sigues en el camino, no te vas a extraviar. Continúa, levántate, sigue adelante. Nunca pierdas de vista la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a Dios. Llegar a Dios es la meta. Un día todos moriremos. Debemos estar seguros de que abriremos nuestros ojos allá arriba y veremos al Señor Jesucristo cara a cara. ¿Okay? Esa es la meta, ese es el objetivo y es la razón por la cual debemos avanzar en este camino de obediencia. No solos, sino en el poder, en la compañía, en la gracia y en la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Él lo hará posible. Gloria a Dios. Amén. Para ti, Señor.